Miércoles 19 de febrero de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de DNews y llega el momento de repasar los números del día. Vamos por el primero de los dos números. 790.000 barriles de petróleo es lo que Rusia le está enviando en este momento en uno de los cargueros más grandes del mundo a Cuba. Un verdadero respirador artificial que le da el régimen de Vladimir Putin a un régimen aliado como es el que comanda Díaz-Canel, porque Cuba está viviendo la mayor crisis energética de su historia. Los apagones, que recordemos, vienen siendo masivos y generalizados desde hace por lo menos 2 años, un 2024 que terminó con cuatro momentos en los cuales la isla quedó completamente sin luz por fallas técnicas, donde vos tuviste la semana pasada que se están haciendo cortes programados en cada vez mayor cantidad de partes de la isla y se llegó a un récord de 56% de la isla sin luz por un corte programado. O sea, escuchemos de lo que estamos hablando. Es decir, no es que hubo una falla técnica y quedó desconectado el sistema, no. Se apagó el motor a propósito en el 56% del país porque el déficit energético que tiene Cuba es aproximadamente de esa proporción. Si necesita 100 si la demanda de energía es 100, hoy la capacidad de generación que tiene está en 45, 46, 47, ni siquiera llega al 50. En este contexto, claro, como las principales plantas termoeléctricas cubanas hacen electricidad a partir del uso de combustibles líquidos que generan calor, de lo cual a su vez surge la electricidad, y el déficit de combustible estaba en torno a los más de 80.000 barriles diarios, porque ya no tiene al protector Venezuela para darle todo lo mismo, lo que le daba antes. Bueno, la situación se estaba volviendo desesperante. En ese contexto llega al rescate Putin con este envío de 790.000 barriles de petróleo. Segundo número del día. 1.350.000 dólares, 1.35 millones de dólares. Un dato que dio a conocer ayer Donald Trump en una conferencia de prensa que es impactante porque es lo que destina la seguridad social de los Estados Unidos, escucha bien, a pagarle a personas de entre 150 y 159 años. Es decir, según los registros oficiales a los que accedió el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, que está haciendo un gran control y un gran registro sobre cada uno de los gastos y pagos que hace el Estado Federal de los Estados Unidos, lo que detectaron es que figuraba que para personas de entre 150 y 150 años se destinaba en materia de subvenciones, de pago de distintos beneficios sociales que entrega la Seguridad Social en Estados Unidos, 1.350.000 dólares. Bueno, o es un fraude fenomenal donde aparece gente que no existe, que ya está muerta, cobrando, porque en realidad son otros vivos, en todo el sentido de la palabra vivos, los que están cobrando, o bueno, quizás será una falla, un error, una equivocación en las fechas. Dudoso. La realidad es que lo que se está encontrando esta administración, que es la primera que de alguna manera decide hacerle una autopsia, podríamos plantearlo así, a todo el sistema federal de los Estados Unidos, es la gran cantidad de dinero que se va en fraudes, en corrupción y, por ejemplo, en pagarle a personas que ya están muertas desde hace muchos años. Pasamos ahora a las caras de este miércoles. Y la primera es una de las caras más siniestras que ha conocido Francia y el protagonista de uno de los juicios que van a marcar este 2025. Estamos hablando de Joël Lesquarnec, un cirujano de 74 años, conocido por ser tal vez el mayor depredador infantil en la historia de Francia, que será llevado a juicio desde la semana que viene en probablemente el juicio de más impacto por este tipo de delitos en Europa, por lo menos en el último tiempo, en una Francia que ya viene conmocionada por lo que fue otro juicio histórico, que es el juicio que se realizó el año pasado contra Dominique Pelicot,
por la violación de su esposa, Giselle Pelicot, durante 10 años junto a 50 hombres. ¿Qué hizo Les Quarnec? Lo que se ha investigado y por lo que va a ser juzgado es que por lo menos 299 personas denunciaron haber sufrido abusos sexuales de todo tipo por parte de este cirujano, la mayor parte de los casos niños. Y hay algo que genera mucho enojo, mucha impotencia y que muestra también las fallas que tienen países que muchas veces sobreestimamos respecto de sus capacidades de control, por ejemplo, y es que en el año 2005, Les Quarnec, a partir de varias denuncias, había recibido una condena por posesión de pornografía infantil, una condena a prisión en suspenso. A pesar de tener una condena con prisión en suspenso por posesión de pornografía infantil, se le permitió seguir ejerciendo la medicina. Bueno, fueron aproximadamente 12 años, por lo menos, en los cuales siguió cometiendo abusos inclasificables, abusos que llevaron, por ejemplo, a un joven que tenía el año pasado, cuando se conoció esta noticia, 21 años, cuando decide quitarse la vida después de haber sufrido todo tipo de abusos cuando tenía 10 años nada más. 10 años solamente y sufría este tipo de abusos. Muchos casos similares los de este cirujano que fue en 2020 detenido luego de que hubiera varias denuncias, se registrara su casa, se registrara su computadora y se encontraba planes, detalles, imágenes de todas las vejaciones y abusos a los que sometió, insisto, por lo menos a 299 personas que son hoy denunciantes. Pasamos al segundo rostro del día. Carlos Negro, rostro y declaraciones muy polémicas que están golpeando fuerte a Uruguay. ¿Por qué? Bueno, primero porque va a ser una persona clave del gobierno de Yamandu Orsi que asume en semanas nada más. Porque va a ser el ministro del Interior. Va a tener a su cargo una de las áreas más sensibles en todo el mundo, pero muy particularmente en este Uruguay, que es la seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que desde hace varios años Uruguay, que era históricamente uno de los países más seguros de América Latina, está enfrentando una crisis de seguridad con una tasa de homicidios que es hoy mucho más alta de lo que había sido históricamente. En ese contexto, Carlos Negro, que es el designado por Yamandu Orsi para ocuparse de la seguridad y que es además un fiscal penal, es decir, no es alguien que viene de afuera, podríamos decir, del mundo de la seguridad, habló sobre el narcotráfico. Escuchá lo que dijo y después hablamos de las repercusiones. El control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. ¿Qué significa controlar? ¿Qué significa controlar? Bueno, intervenir de alguna forma en ese mercado de forma, si se quiere, inteligente, para lograr que las bandas más violentas no puedan operar de forma violenta. Es decir, seleccionar los objetivos para mostrarle a los delincuentes más violentos que matar no es gratis. ¿No se está haciendo ya esto? Bueno, yo creo que sí, hay que implementar políticas de intervención en el territorio que se basen en evidencia, y esa es una nueva mirada también que vamos a tratar de impregnar en el ministerio, que es trabajar en base a la evidencia, trabajar en base a números, en base a datos estadísticos fuertes que nos digan dónde está el fenómeno de la violencia y cómo atacarla en determinados momentos y en determinadas etapas del desarrollo. Bueno, palabras que para muchos son una forma prácticamente de empezar a jugar un partido reconociendo que no se puede ganar. La idea de que la lucha contra el narcotráfico está perdida, que uno si quiere puede entender el fondo de lo que está diciendo Negro, que es esta idea, obviamente, de que es muy difícil eliminar un mercado que es tan lucrativo como es el de la droga, donde
producto de los incentivos que hay hoy, sobre todo para jóvenes que por ahí no tienen otros caminos y otras formas alternativas de subsistir, o tienen, mejor dicho, formas de apenas subsistencia para vivir. Y claro, aparecen los cientos de miles de dólares que se pueden generar con el narcotráfico, pensando en los niveles más bajos, si no, hablamos de millones, por supuesto, y eso hace que sea imposible de eliminarlo. Ahora, la señal que da es malísima la señal que da, porque está planteando de alguna manera que es una lucha que hay que ver hasta qué punto tiene sentido dar. Y esta idea de, bueno, hay que seleccionar los objetivos, casi que sugiriendo que habría que hacer una suerte de pacto con algunos de los grupos criminales. Bueno, esto fue duramente criticado por Nicolás Martinelli, que es el actual ministro del Interior, el ministro del Interior del gobierno de Lacalle Pou, diciendo que no es este el camino. Y lamentablemente tenemos muchos antecedentes en América Latina de gobiernos que ingresan con esta idea de, bueno, la mano dura no es la solución, hay que ser contemporizador, hay que entender que el narcotráfico no se puede resolver. Y lamentablemente la consecuencia suele ser una disparada total de la violencia y un avance muy fuerte de estas bandas. No se puede mejorar aquello que ni siquiera se quiere combatir. Esta es un poco una de las enseñanzas que nos deja recientemente la historia de América Latina. Bueno, Carlos Negro, personaje polémico, va a estar a cargo del Ministerio del Interior de Uruguay. Bueno,